Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este curso sobre la Lectio Divina. Hoy es nuestra primera lección donde trataremos de responder a la pregunta ¿qué es la Lectio Divina? Quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios, pidamos la fuerza, la gracia del Espíritu Santo, que sea Él iluminándonos para podernos acercar a la Santa Palabra. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santísima Virgen María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes para compartir este curso sobre la Lectio Divina. Le pido al Señor que sea de mucho provecho espiritual para cada uno de ustedes. Les habla el Padre Jorge Pulido y voy a facilitarles esta experiencia de adentrarnos en la palabra de Dios, que sea la obra de Dios la que se realice en cada uno de nosotros. Como les decía hace un momento, hoy vamos a compartir el tema número 1. Van a ser alrededor de 4 a 5 temas que vamos a compartir en este curso sobre la Lectio Divina. Hoy precisamente respondiendo a la pregunta ¿qué es la Lectio Divina? Nos vamos a acercar a los textos sagrados, a la palabra divina, a la palabra revelada en clave de oración. La Lectio Divina es un acercamiento a la Sagrada Escritura en clave de oración. No se trata de un estudio científico, teológico avanzado. Podemos ir descubriendo muchos de estos elementos cada vez que nos acercamos a orar con la palabra. Sin embargo, no es el objetivo principal. El objetivo principal es que podamos aprender a orar con la palabra, provocar, incentivar el amor por la palabra de Dios a partir del método de oración conocido y a su vez desconocido por muchos como la Lectio Divina o lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Lectio Divina? Lectura orante de la palabra de Dios. Quisiera que tuviéramos una introducción en el desarrollo de este curso en 2 puntos. Primero, el tema del día de hoy, que es la Lectio Divina, la definición del término, y en la siguiente exposición, la breve historia de la Lectio Divina y su gran importancia para nuestros días. Después de que tengamos esos 2 temas introductorios, entraremos a explicar cómo se hace la Lectio Divina, es decir, la explicación de los pasos, el paso a paso de la Lectio Divina. Vamos a ir realizando esa explicación en los siguientes temas que vamos a compartir en este curso. Y finalmente realizaremos un taller práctico de cómo hacer la Lectio Divina, ya cada uno con la Biblia en sus manos, un texto bíblico seleccionado, y vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Esto es lo que vamos a hacer en líneas generales para que cada uno de ustedes que se acercan en este momento a este curso puedan tener como el itinerario de hacia dónde queremos llegar. La Lectio Divina, mis queridos hermanos, ya entrando a lo que es
el tema concerniente del día de hoy, hace parte esencial de los tesoros más grandes de la Iglesia Católica. La Lectio Divina es un método de oración propiamente católico. Hace parte de nuestra tradición católica, tradición cristiana católica. Es uno de los tesoros más grandes que nosotros tenemos. Que nadie diga que eso de leer la Sagrada Escritura es tema de los hermanos separados. Nada más equivocado que pensar de esa manera. Todos los cristianos católicos estamos llamados a acercarnos a la Sagrada Escritura desde el ámbito de la oración, en clave de oración. Por eso es que dice el Salmo 118, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y debemos enamorarnos de esta santa palabra, porque aquí está contenida la gran carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de su santa palabra. Los padres de la Iglesia coinciden en decir, cuando tú hablas con Dios, pues lo haces movido por la gracia de la oración del Espíritu Santo. Pero cuando tú lees la Escritura, es Dios quien te está hablando a ti. Y esta es una certeza muy grande que nosotros tenemos. Cada vez que tomamos la palabra en nuestras manos, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios nos está hablando. Cuando entramos en un momento de oración, se nos hace más difícil poder tener esa certeza de que Dios habla. Lógicamente que Dios habla en la oración. Y para eso necesitamos afinar el oído interior. Pero cuando lo hacemos desde la palabra, tenemos la certeza de que realmente Dios nos está hablando. Esa certeza difícilmente la encontramos en otros ambientes. Por eso es que la Lectio Divina es un tesoro maravilloso para todos nosotros acercarnos a escuchar y a discernir cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hablemos entonces de la expresión Lectio Divina y su definición. La expresión latina Lectio Divina viene del latín Lectio Divina, cuya traducción literal sería lectura divina. Lectio, lectura en latín, pasándola al español, lectura. Y divina pues traduce igual. O más libremente también lectura espiritual. ¿Qué es la Lectio Divina? Desde su expresión original, lectura espiritual o lectura divina. Esta expresión es traducción del griego, theia anagnosis. Ya del griego sí cambia bastante. Theia anagnosis, que equivale a decir lectura que tiene por objeto la Sagrada Escritura. Theio anagnosis, lectura que tiene por objeto las Sagradas Escrituras y por lo tanto se le considera una lectura divina. Aquí es donde, mis queridos hermanos, debemos hacer unas precisiones y unas claridades. Hay personas que piensan que tomar unos escritos espirituales de un santo, de una santa, y aplicarle los pasos de la Lectio Divina es hacer Lectio Divina sobre ese texto. Y no es así. La Lectio Divina, mediante los pasos que vamos a estudiar más adelante, se aplica solo a la Sagrada Escritura. Ese método de oración lo podemos usar en otros ambientes, ese paso a paso. Lectura, meditación, contemplación, oración. Lo podemos aplicar en otros espacios, pero hablar propiamente de Lectio Divina es cuando tomamos la palabra en nuestras manos. El primer testimonio escrito de la expresión theia anagnosis se encuentra en una carta de Orígenes dirigida a su discípulo Gregorio. Se trata de Orígenes de Alejandría, un escritor eclesiástico antiguo
de la época de la patrística, es decir, de los primeros siglos del cristianismo. Orígenes de Alejandría es un gran teólogo y él fue el primero, o en sus escritos es lo más antiguo donde aparece el término theia anagnosis. Es decir, que este término es de hace muchos años, no es algo tan reciente, es algo bastante antiguo. Y dice lo siguiente, le está escribiendo Orígenes a su discípulo Gregorio. Prestemos atención porque esto es bastante interesante. Tú pues, Señor e Hijo mío, atiende principalmente a la lección de las Escrituras divinas. Primera de Timoteo 4:13. Atiende principalmente a la lección de las Escrituras divinas. Es decir, que Orígenes le dice a su discípulo Gregorio que lo primero que tiene que hacer es atender a la lectura orante de la palabra. Y le insiste diciendo, pero atiende, pues de mucha atención tenemos necesidad quienes leemos lo divino. Para leer lo divino necesitamos mucha atención. Yo me he dado cuenta que el gran problema de muchas personas que leen la palabra es que al tiempo la dejan. ¿Por qué? Porque hacen una lectura muy superficial. Y por eso no comprendemos, ni sacamos, ni extraemos todo el contenido espiritual que está en las Sagradas Escrituras. Si usted quiere aprender a hacer lección divina, necesita paciencia, oración y dedicación, porque no se trata de una lectura rápida, de una lectura ágil. Hoy en día, con el movimiento que hay en el mundo, todas las personas quieren las cosas inmediatamente. Que la misa sea corta, que la predicación sea muy corta, que acercarme a la oración sea algo corto, porque todo el tiempo andamos corriendo. Si algo tiene de especial la lección divina, es que nos lleva a reposar el espíritu, a entrar en nosotros mismos para poder dialogar con Dios. Por eso, la lectura de la Sagrada Escritura debe ser pausada y atenta. El que tiene prisas no va a ser capaz de empezar a usar este método de oración. Repito lo que dice Orígenes, pues de mucha atención tenemos necesidad quienes leemos lo divino, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ello. Hay muchas personas que interpretan la palabra a la ligera, de manera temeraria. ¿Qué es interpretar de manera temeraria? Que yo leo así rápidamente y enseguida estoy interpretando, estoy diciendo es que el Señor dice esto y lo otro. Y no sacamos el tiempo suficiente necesario para primero meditar esa palabra. Cuando hablamos de un conductor temerario, que dice, uy, usted es muy temerario para manejar ese vehículo, es porque es una persona que va a mucha velocidad y toma las curvas sin precaución. Y eso puede causar accidentes. Por eso es que Orígenes le dice a Gregorio que tenemos necesidad de mucha atención quienes leemos lo divino, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ello. Y a par que atiendes a la lección de las cosas divinas con intención fiel y agradable a Dios. Le dice Orígenes, llama y golpea a lo escondido de ellas. Llama y golpea a lo escondido de ellas, y te abrirá aquel portero de quien dijo Jesús, a este le abre el guardián. Juan 10:3. Juan 10:3, a este le abre el guardián. ¿Qué nos está diciendo Orígenes? Cuando te acerques a la palabra, a las Sagradas Escrituras, tienes que tocar, llamar, golpear a la palabra. Es decir, dedicarnos a la Escritura desde la oración y el gran portero divino nos abrirá. El guardián nos abrirá la puerta. Pero si usted va a llegar rápidamente y es que sí, yo leo, pero no hay meditación, no hay humildad, no hay sentido de oración,
podemos quedar en las mismas. Nos puede pasar lo que cuenta San Agustín de Hipona en las Confesiones, cuando él estaba dedicado al estudio de la filosofía de los grandes pensadores de su época. Leía entonces a Cicerón, a Aristóteles, a Sócrates, a todo ese tipo de filósofos. Y entonces le hablaron de la escritura, de la palabra, y le dijeron que era un libro precioso, majestuoso y que muchas personas lo leían. Entonces, como él quería tener una gran cultura general, pues dijo: yo también me debo acercar a las escrituras. Se compró una Biblia, la leyó y la leyó de corrido. Se leyó toda la Biblia porque era un gran lector. Pero dice, cuando llegué al final, yo dije: no, qué libro tan sencillo, qué libro tan básico, no dice nada extraordinario, puras historias. Luego, cuando él se convierte al cristianismo, se hace bautizar, recibe el Espíritu Santo y vuelve a leer las Sagradas Escrituras, exclama: cuán equivocado estaba. Porque lo que en ese momento para mí era una composición muy básica a nivel escriturístico, ahora es un deleite para mi alma, un deleite para mi corazón. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra sin pedir el Espíritu Santo, sin el espíritu de fe, de devoción, la Escritura no nos dice nada. Pero cuando tocamos y llamamos a la puerta y le pedimos al pastor de las almas, a Jesús, que nos dé la entrada a la ciencia divina, entonces se nos abre esa puerta y descubrimos la gran sabiduría escondida en la palabra de Dios. Dice Orígenes: y a par que atiendes a la lección divina, busca con fe, inconmovible en Dios, el sentido de las letras divinas, escondido a muchos. Pero no te contentes con golpear y buscar, pues necesaria es de todo punto la oración. Escuchemos: pidiendo la inteligencia de lo divino. No basta con leer y releer, con meditar. Es necesario orar. Por eso vamos a descubrir que la lección divina no es solamente lectura de la palabra, es contacto con Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para que el Señor nos regale la inteligencia de lo divino. Exhortándonos a ella, el Salvador no solo dijo: llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, sino también: pedid y se os dará. Es decir, que no basta con leer, no basta con meditar, es necesario pedir el don de que el Señor nos hable en la palabra. ¿Por qué no todo mundo queda lleno de la gracia de Dios después de leer las Escrituras? Porque no todos se acercan con espíritu de fe y espíritu de oración. Mire qué gran lección nos da Orígenes de Alejandría. Allí está citando la palabra de Dios en Mateo 7:7 y en Lucas 11:9. Mateo 7:7, Lucas 11:9. Llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Porque todo el que llama se le abre, el que busca encuentra, y al que pide se le da. Pero hay que hacerlo con espíritu de fe. Aunque en esta carta Orígenes no pretendía establecer la metodología de la lección divina, porque para ello habrá que esperar todavía algunos siglos, lo cierto es que de manera informal indicó los rasgos esenciales de la misma. Orígenes todavía no sabía que había un método de oración que se llamaba lección divina. ¿Él qué hacía? Él se acercaba a la palabra como en espíritu de fe, con dedicación, con atención, oraba y entonces descubría los tesoros inagotables de la palabra. Y eso que él ya conoce como experiencia propia, se lo cuenta a su discípulo cuando le pide que le enseñe un método de oración. Entonces él le enseña esto: la teia anagnosis en griego, que luego en latín traduce lección divina y que en español traduce lectura espiritual o lectura de lo divino.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con Orígenes? Él no está implementando el método técnico como lo conocemos hoy en día, porque esto tuvo un desarrollo, un avance, pero sí puso los elementos esenciales, los rasgos fundamentales de lo que va a ser la Lectio Divina. Es decir, la dedicación a la Biblia. Hay que dedicarnos a la palabra. A mí me parece hermoso, precioso, cuando llego a una casa, a una familia, y me encuentro que sobre el comedor está la palabra. Pero ojo, no así como en muchos hogares que uno llega y hay un altar de la palabra. Salmo 91. Y usted dice, bueno, qué bella esa palabra, una Biblia gigante. Y usted va y la toca y le queda la mano llena de polvo. No, no en ese estilo, sino encontrarme la Biblia en el comedor o en un lugar de la sala donde se nota que esa familia, ese esposo, esa esposa, todos los días toman la palabra en las manos y la leen. No nos podemos conformar, mis queridos hermanos, con solo escuchar la predicación del día domingo. Tenemos que también empaparnos de la palabra, tocarla con nuestras propias manos, porque de allí es de donde brota la sabiduría de Dios. Dedicación a la Biblia, estudio del texto, intimidad con Cristo y actitud orante. Esos pasos nos los revela Orígenes de Alejandría en esa carta a su discípulo. Y esos son elementos fundamentales de lo que va a ser la Lectio Divina. Repito, dedicación a la Biblia, es decir, todos los días, con la palabra en las manos. Qué bello es encontrar esas Biblias que ya están deterioradas por el contacto, porque se nota que las manos pasan sobre esa palabra. Cuando uno se encuentra con Biblias que ya tienen orejitas, que tienen incluso algunas páginas como ya dañaditas, como un poco rotas. ¿Por qué? Porque eso denota que esa palabra ha sido usada, ha sido empleada. El estudio del texto, intimidad con Cristo. ¿Qué es lo que buscamos en la palabra? Intimidad con Cristo. Y por último, actitud orante. ¿Cómo nos debemos acercar a las Escrituras? Con actitud orante, reverencial, con actitud de fe. A estos rasgos cabría añadir el carácter sacramental de la Lectio Divina, pues la lectura privada de la Escritura ha de considerarse como una preparación o prolongación de la lectura litúrgica. Esto es muy interesante para todos nosotros, y es que cuando tú empiezas a leer la palabra en tu casa de manera privada, tú te estás preparando para el momento en el cual te vas a sentar a escuchar la palabra de Dios en la lectura pública que se hace en la Santa Eucaristía. Miren cómo la Lectio Divina es una antesala que prepara y dispone a los creyentes para luego el momento celebrativo, sacramental de lo que es la lectura de la palabra en el culto divino, en la Santa Misa y luego la lectura de los santos evangelios. Entonces, esta lectura privada ha de considerarse como una preparación o prolongación de la lectura litúrgica, y por esto participa de la eficacia sacramental que la palabra de Dios tiene cuando se lee solemnemente en una celebración sagrada. Tan hermoso es el tema de la Lectio Divina que si tú la empiezas a realizar todos los días, tú empiezas a ganar indulgencia. ¿Sabían ustedes que por leer todos los días, media hora la palabra, estudiarla, meditarla, ganas indulgencia? Este año es el año de las indulgencias, pero las indulgencias no solamente se ganan en un año santo. Las indulgencias se ganan cada vez que tú te acercas a leer la palabra. Cuando tú lees la palabra, se borran tus pecados, no los mortales, pero sí los veniales. Se purifica tu alma, huye el mal espíritu de tu casa. Hay muchas personas que dicen, Padre, ¿cuándo va a ir a mi casa a bendecirla? Es que siento como una pesadez en el ambiente.
a veces escuchan ruidos, etc. ¿Saben qué es lo que hace falta en ese hogar, en esa familia? Oración. Si esa familia empieza a orar, si en ese hogar se ora, se nota incluso en el ambiente. Las personas entran y dicen, qué paz se respira en esta casa. ¿Cuál es la clave? La oración. En una familia donde todos los días se estudie, se lea la palabra, se medite, es una familia llena de la gracia de Dios. Cristo está allí en medio. De este modo se expresa Hilary Rager, un monje benedictino del monasterio de Montserrat, quien continúa su reflexión diciendo, independientemente de los pensamientos y afectos que te hayan podido venir durante la lección, aunque el fragmento leído sea árido y no te haya suscitado ningún sentimiento o afecto fervoroso, tienes la certeza de que en aquellos momentos Dios te hablaba y estabas en contacto con Él. Esto no lo da ninguna otra lectura. Un poco reforzando lo que dicen los padres de la iglesia. Cuando tomas la palabra en tus manos, tienes la certeza de que Dios te está hablando. Dice él, aunque los fragmentos sean pesados, difíciles, porque no podemos negar que hay partes de la Escritura que no son de tan fácil comprensión, que uno a veces dice, Dios mío, ¿y tú qué nos quieres decir con esto? ¿Cómo se actualiza esta palabra en mi vida, en el día a día de mi existencia? ¿Cómo se actualiza? Hay textos que son difíciles, eso no lo podemos negar. Pero ¿qué dice este monje benedictino que tiene tanta experiencia con la palabra? Ten paciencia, porque allí tienes la certeza de que Dios te estaba hablando, de que estabas en contacto con Él. Y esto no pasa con ninguna otra lectura. Tú puedes hacer muchas lecturas espirituales, pero ninguna se va a equiparar a la lectura de la Sagrada Escritura. Ninguna. En nuestra lengua se suele usar la expresión lectio divina. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se prefiere hablar de lectura orante o creyente. Son otros nombres que recibe la lectio divina. Lectura orante o lectura creyente. De lectura rezada o meditada. ¿Y por qué usan estos términos? Para evitar las connotaciones de carácter intelectual o académico que el término lectio lleva consigo. Cuando usted le habla a una persona de lectio divina, dice, no, eso debe ser para estudiosos, eso debe ser para gente ya muy avanzada, pero para mí, que yo apenas sé leer, pues yo qué lectio voy a hacer. No, mis hermanos, porque es que la lectio divina es para todos los creyentes, para todos los bautizados. No es solamente para los monjes, ni para los seminaristas, ni solamente para los sacerdotes. No, es para todo el pueblo de Dios, es para todos nosotros, es para todo hombre y mujer que tenga sed de la palabra. Por supuesto que nada tiene que ver la lectio divina con las lecciones o clases que se imparten en las escuelas, en los institutos o en las universidades. No tiene que ver con eso. Su ámbito no se sitúa en la academia, la lectio divina no se sitúa en el mundo académico, sino en el nivel de la fe. ¿Qué es lo que buscamos cuando nos acercamos a la lectura divina? Crecer en nuestra fe, crecer en nuestra experiencia de Dios. La lectio divina tampoco es, como algunos creen, una simple reflexión o comentario en torno a la palabra. Un decir algo sobre el texto que hemos escogido para la lectura. Miren, uno se encuentra que hay mucha gente que usted les pregunta, ¿ya saben hacer lectio divina? Sí, padre, claro que sí, sabemos. Y la lectio divina la reducen a lo siguiente. Toman un texto, lo leen en voz alta 1 o 2 veces y enseguida todo el mundo, bueno, y ahora sí, ¿qué nos dijo la palabra? Ese no es el modo de hacer lectio divina. Esa es una manera de acercarnos a la palabra, pero no se le puede llamar lectio divina a aquel ejercicio en el cual no se dedique un amplio tiempo a la meditación silenciosa, reflexiva, no se le dedique un amplio tiempo
a la comprensión del texto, a la lectura orante del texto, a la lectura atenta. No se le puede llamar lección divina a un espacio donde no se deje tiempo para la contemplación de esa palabra, donde esa palabra no nos esté tocando interiormente. No se puede llamar lección divina un ejercicio donde no haya profunda oración en torno a la palabra, donde la oración no brote desde la palabra, porque puede ser un ejercicio y está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Uno puede leer la palabra una o dos veces y bueno, entonces vamos a compartir qué nos dice la palabra. Eso se puede hacer, pero hablar de lección divina es hablar de una lectura atenta, sosegada, con espíritu de fe, con espíritu de oración, una lectura orante que nos lleve a la contemplación. Eso es lo que nos vamos a dar cuenta de aquí en adelante. Acudamos a la luz siempre esclarecedora de la palabra de Dios. En el griego bíblico, el sustantivo anagnosis, en latín lectio, significa lectura proclamada de la palabra de Dios, realizada en contexto celebrativo y creyente. Puede traducirse así: ¿qué es la lección divina o la anagnosis? Leer en voz alta la palabra de Dios durante el culto. Es decir, que el momento de la lección más sublime se realiza en la Eucaristía. La verdadera lección, es decir, la verdadera lectura, se realiza en la Eucaristía, porque allí se proclama de manera solemne. Los que en ella participan no aspiran a grandes títulos, ni tampoco a incrementar sus conocimientos bíblicos desde el ámbito académico. Sin embargo, si tú eres una persona que lees mucho la palabra, tú puedes terminar conociendo más de la palabra que incluso los que se dedican al estudio científico de la misma. ¿Por qué? Porque la palabra se va impregnando en nosotros. Vamos memorizando la palabra y el Espíritu Santo nos va dando las claves interpretativas para poder entender cuál es el mensaje que Dios nos trae por medio de la palabra. Lo que se desea en la lección divina es obtener una mayor familiaridad con la palabra. ¿Qué es lo que buscamos en la lección divina? Familiarizarnos con la palabra. Un diálogo vivo con Dios, un profundo conocimiento de Cristo y de su Evangelio. En definitiva, lo que se quiere es profundizar, crecer y comprometernos al nivel de la fe, a nivel personal y a nivel comunitario. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos lección divina? Entrar en contacto, en relación, en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso uno no necesita grandes estudios bíblicos, para eso no se necesita ser un experto, no. ¿Qué se necesita? Mucha humildad, mucha fe y mucha oración. Eso es lo que se necesita para hacer la lección divina. La Pontificia Comisión Bíblica, en un documento que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia, del año 1993, ofrece una definición de lo que es la lección divina, recogida en el numeral 38. Recordemos que este primer tema es para esclarecer el término que es la lección divina. Ya vamos entrando en la materia, vamos descubriendo desde su etimología, desde su término original, desde la transliteración que luego se hace. Desde todo esto vamos entendiendo lo que es la lección divina. Entonces, la Pontificia Comisión Bíblica define la lección divina en los siguientes términos. La lección divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura. Aquí ya nos empieza a dar claridad. Yo no puedo pretender hacerle lección divina a todo el Evangelio de San Mateo en un momento. No, yo tengo que elegir una perícopa del Evangelio. ¿Qué es una perícopa? Es un relato con sentido completo.
Regularmente las Biblias nos ayudan porque tienen títulos. Entonces, donde empieza un título, un subtítulo, eso es una perícopa. Es una porción de versículos que muestran un relato con sentido completo. Yo le puedo hacer lección divina a un versículo, pero es muy poquito para yo poderme adentrar en todo el contexto de lo que Jesús quiso decir, o el profeta quiso decir, o el apóstol quiso decir. Yo debo de tomar un trozo de la palabra que me deje ver qué era lo que el profeta, el escritor sagrado quería comunicar allí, qué era lo que Jesús quería decir, que no sea tan corto que yo no logre tener el contexto. Porque recordemos que un texto sacado de contexto se convierte en un gran pretexto. Esa interpretación de la Biblia a partir de versículos es peligrosa y es más de carácter protestante. Nosotros podemos hacer lección divina sobre un versículo, claro, porque hay versículos tan profundos que yo me puedo adentrar en la oración solamente con la expresión Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O con la expresión de Jesús, cuando dice yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo puedo aplicarle lección divina solo a ese trozo. Estupendo, pero regularmente se toma un pasaje. Es decir, un discurso pequeño de Jesús, una parábola, un trozo de los evangelios, un pasaje de los profetas, un pasaje del Nuevo Testamento, de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, que no sea ni tan corto y no sea ni tan largo que ya yo me pierda y no me quede con algo ya más sólido, ¿sí? Porque a veces tomo un texto tan largo que yo ya me pierdo en el texto. Entonces hay que saber elegir. Es un pasaje más o menos largo de la Escritura. Debe ser acogida como palabra de Dios. Si yo quiero hacer lección divina es porque acojo esta palabra como inspirada. De lo contrario me pasa lo que le pasó a San Agustín cuando todavía no era santo, que leyó como el que lee una revista cualquiera. No, tengo que saber que es palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. Esos son los 4 pasos de la lección divina. Lectura, de ahí viene la palabra lectio, lectura. Lectura, lectio, es el primer paso. Segundo, meditación, es decir, rumear el texto, extraer lo que el texto nos dice. Tercero, oración. Y cuarto, contemplación. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. En latín, lectura, meditación, oración y contemplación. Esos son los 4 pasos fundamentales de la lección divina que luego vamos a profundizar. Continúa diciendo la Pontificia Comisión Bíblica. Esta práctica de lectura tiene por objeto suscitar y alimentar un amor efectivo y constante a la Sagrada Escritura, fuente de vida interior y de fecundidad apostólica. Favorecer también una mejor comprensión de la liturgia y asegurar a la Biblia un lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración. Eso es lo que buscamos cuando nos acercamos a la lección divina, a la palabra desde el ámbito de la oración, y es enamorarnos de la palabra, teniendo en cuenta que cuando hablamos de palabra nos referimos a una persona. ¿Quién? Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que buscamos? Intimar con Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Ahora quiero compartir la definición del cardenal Carlo Maria Martini. En una de sus numerosas publicaciones sobre el tema de la lección divina, él define esta práctica en los siguientes términos. Si quieres, lo puedes apuntar allí en tu libreta. Qué importante es que tomen apuntes de lo que les estoy compartiendo, porque luego usted vuelve sobre los apuntes y repasa rápidamente los conceptos esenciales, y esto luego usted lo puede compartir con otras personas. Entonces, la definición del cardenal Carlo Maria Martini. Él dice, la lección divina es el ejercicio ordenado
de la escucha personal de la palabra. La lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. ¿Qué es la lección divina? Ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Vamos a hacer un breve análisis de los 5 términos esenciales de esta definición. Ejercicio, ordenado, escucha, personal y palabra. Son 5 términos. Vamos a desglosarlos un poco más. Primero, o A, como usted lo quiera poner allí. Ejercicio espiritual. ¿Qué es la lección divina? Un ejercicio espiritual. La lección divina es una de esas actividades que alimentan la vida espiritual de la persona que a ella se entrega. Cuando usted aprende lección divina, esto es una belleza. Porque usted se acerca a la palabra ya para alimentarse, para llenarse. Es un ejercicio espiritual. Practicarla supone una decisión personal, una iniciativa voluntaria. Usted tiene que tomar la decisión de que se va a acercar a la lección divina, que expresa interés por la palabra de Dios y deseo de acercarse a ellas. En otras palabras, la lección divina es ponerse en camino para avanzar en la vía de la oración y la contemplación, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. La lección divina es ponerse en camino para avanzar en la vía de la oración y de la contemplación, dejándonos guiar siempre por la fuerza del Divino Espíritu, que es el autor de las Sagradas Escrituras. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el primer término, ejercicio. Es un ejercicio espiritual. Usted toma la decisión de acercarse a la palabra y se deja llenar por esa palabra. Es un ejercicio, es decir, es un trabajo que usted hace para llenarse de Dios. B. El ejercicio de la lección es ordenado. Lo segundo, ejercicio ordenado. Entonces el segundo término es ordenado. Este ejercicio es ordenado. No es posible adentrarse en el bosque de la palabra de cualquier manera, sin preparación, deprisa, corriendo, sin orden ni concierto, pues se corre el riesgo de extraviarse. Sin ese orden, la lección podría resultar un ejercicio árido, estéril e incluso poco provechoso. El ejercicio de la lección divina debe ser ordenado. Por eso tiene unos pasos y debemos de ir siguiendo los pasos. Es un ejercicio ordenado. Tercero, escuchar a Dios. Lo tercero es escuchar a Dios. Decíamos, la lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha. ¿Y a quién vamos a escuchar? A Dios, que nos habla a través de su palabra. En eso consiste el ejercicio ordenado de la lección, escuchar. Escuchar no es sinónimo de oír. Se pueden oír muchas cosas sin prestar atención a ninguna, es decir, sin escucharlas. San Agustín de Hipona hace la distinción entre escuchar y oír. Uno puede estar oyendo muchas cosas, pero no prestarles atención. Yo puedo oír los carros que pasan, puedo oír el pito de alguien, puedo oír una televisión prendida, pero no escuchar lo que están diciendo allí. No prestarle atención a esto. La lección divina es escucha de Dios. Escuchar supone una implicación voluntaria por parte del sujeto. Yo me implico, un salir de sí mismo para abrirse a la realidad del otro, una disposición a acogerlo y a entablar un diálogo amistoso. Cuando yo voy a misa, yo oigo o escucho. Debemos hacernos esa pregunta. ¿Yo estoy oyendo la palabra o yo la estoy escuchando? Recordemos que oír
es lo que hace el sentido del oído. ¿El oído qué hace? Oye, pero ¿quién escucha? La persona. El sujeto, ya las potencias del alma, son las que logran escuchar, captar el mensaje, adentrarse, comprometerse. Eso es diferente. D. La lección divina es un ejercicio de escucha personal. Personal, es decir, puede realizarse a solas y en el ámbito de la comunidad. Es personal, lo puedo hacer yo solo. Para usted hacer lección divina no necesita de estar con 10, 15 personas, no. Usted lo puede hacer solo, sola, en su casa, en su habitación, en el sagrario, en la capilla. No me refiero exclusivamente a las comunidades religiosas, sino también a las parroquiales y a los diversos grupos eclesiales. Uno lo puede realizar a solas y también en el ámbito de la comunidad. ¿Quiénes son la comunidad? Mis compañeros del grupo de lectores, del grupo juvenil. Yo puedo hacerla con la pequeña comunidad parroquial, con el grupo de oración. Yo allí puedo hacer la lección divina. Entonces no es solamente comunidades religiosas. Cuando hablamos de comunidad, no es solamente comunidad religiosa, no, sino mi comunidad. La lección divina es una escucha personal, pero nunca individualista. Son dos cosas diferentes. Una cosa es personal y otra cosa es individualista. Esa escucha personal, no individualista, de la palabra de Dios, que se practica en la comunión eclesial. Decían los antiguos, es la iglesia la que posee y lee el libro de las Escrituras. La iglesia es la que posee y lee el libro de las Escrituras. Es en el ámbito eclesial donde yo extraigo el mayor provecho de esta palabra, de esta lección que estamos aprendiendo. Y por último, el ejercicio consiste en escuchar la palabra. Con mayúscula, palabra con mayúscula, es decir, la palabra de Dios. Dice el cardenal Martini que en la lección divina es Dios quien habla, es Cristo quien habla, es el Espíritu el que habla. Es decir, en la lección divina la Trinidad nos habla a cada uno de nosotros. El cristianismo no puede definirse como una religión del libro, sino como la religión de una persona, de Jesucristo, palabra encarnada. Por eso cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de una persona divina, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la palabra escuchamos al Padre. A través de la palabra escuchamos al Espíritu Santo. Porque cuando Cristo nos habla, nos está comunicando lo que Él ha recibido de su Padre. Cuando Cristo nos habla, nos comunica lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI, en un documento que se llama la Verbum Domini, o la palabra del Señor, Verbum Domini, documento muy importante, habla también de la lectura orante de la Sagrada Escritura, de la lección divina. Y él va a decir lo siguiente. Nos ponemos en el numeral 86. El sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la lección divina. El sínodo de los obispos, que estuvieron reunidos meditando en torno a la palabra, insistieron en ese momento de la gran importancia de que todos los fieles, todos los bautizados, sin importar su condición de vida, su estado de vida, se acerquen a la Escritura, descubran en la Escritura el tesoro inagotable de la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Si usted va a un grupo de espiritualidad y allá no se lee la palabra, tenga cuidado, porque es la palabra la que ilumina, es la palabra la que muestra el sendero. Lámpara es tu palabra, luz para mis pasos.
Lo dice el salmista. La palabra ilumina. Entonces, toda espiritualidad auténticamente cristiana se basa en la palabra de Dios. Como dice San Agustín, tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, le hablas tú a Dios. Lo decía San Agustín de Hipona. A este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad en nuestro camino hacia Dios, en una palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una palabra que construye comunidad, que construye iglesia. Lo dice el Papa Benedicto XVI. Por tanto, hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial. Por eso es hermoso ver a los grupos parroquiales en torno a la palabra, orando con la palabra, haciendo la lección divina. En efecto, es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el pueblo de Dios, es la iglesia. La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el pueblo de Dios, inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una palabra viva en el sujeto vivo. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la iglesia, es decir, con todos los grandes testigos de esta palabra, desde los primeros padres hasta los santos de hoy, hasta el magisterio de hoy. Es importantísimo escuchar la palabra en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comunidad. Si yo me aíslo y yo solo leo la palabra de un modo individualista y yo voy interpretando según lo que yo voy pensando, corro el riesgo de desviarme. Pero cuando yo leo la palabra en la comunidad, con el sacerdote, en comunión con el obispo, con la iglesia, con el magisterio, pues tengo la certeza de que no me voy a perder tan fácilmente. Por eso, la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es la liturgia. Esto ya lo hemos dicho, especialmente la Eucaristía, en la cual, celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento, se actualiza en nosotros la palabra misma. La palabra escuchada en la Escritura, luego se hace carne en el altar. Esto es precioso y esto solo sucede en la Eucaristía. En cierto sentido, la lectura orante personal y comunitaria se ha de vivir siempre en relación a la celebración eucarística. Es importante las personas que ya se adentran en el campo de la palabra y se preparan, leen las lecturas antes de llegar a la misa, hacen lección divina en sus hogares antes de llegar a la misa, están más familiarizados con la palabra, se preparan de una mejor manera. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña y prolonga la liturgia eucarística, así también la lectura orante, personal y comunitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la proclamación de la palabra en el ámbito litúrgico. Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque hay muchos grupos, comunidades eclesiales que a lo largo de la semana se preparan con el texto del domingo siguiente, con esa palabra que va a ser proclamada en la liturgia eucarística del domingo siguiente. Entonces las personas ya vienen preparadas, ya han estado orando. ¿Cómo se prepara la Eucaristía? Con la adoración. ¿Cómo se prepara la escucha de la palabra en la Eucaristía? Con la lección divina. Miren cómo se complementa la iglesia. Este es un tesoro tan precioso para cada uno de nosotros, pero a veces tan desconocido. Dice el Papa, se ha prestado una mayor atención a la lección divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente.
también el Papa menciona el tema de las indulgencias, cómo la Iglesia contempla la posibilidad, según las disposiciones que ella misma tiene, de obtener indulgencias. ¿Para quiénes? Para los que leen la palabra. Y estas indulgencias las podemos aplicar a nosotros o a los fieles difuntos, a nuestros seres queridos difuntos. Esta práctica de la indulgencia pues implica la doctrina de los méritos de Cristo, que la Iglesia como ministra de la redención dispensa y aplica. La Iglesia es la que dispone esto. Entonces la Iglesia nos dice es que si hay un fiel, un bautizado, laico, sacerdote, monja, que diario dedique media hora a la lectura de la palabra, gana indulgencia. ¿Cómo? Con las disposiciones que pide la Iglesia. Estar confesados, participar de la Eucaristía, orar por el Papa, hacer obras de caridad y leer la palabra. Entonces usted gana indulgencia cada vez que dedica media hora a leer la Sagrada Escritura, hacer lección divina cada día. Gana indulgencia, la puede aplicar para usted mismo o la puede aplicar para un ser querido difunto. De pronto después tenemos oportunidad de profundizar en qué son las indulgencias, porque hay personas que desconocen lo que son las indulgencias. En esta perspectiva, la lectura de la palabra de Dios nos ayuda en el camino de penitencia y conversión. Hay personas que dicen, bueno, cuando llega la Cuaresma, ¿qué penitencia voy a hacer? Pues lo mejor sería que usted se proponga durante toda la Cuaresma leer todos los días un capítulo de la Sagrada Escritura, hacer lección divina sobre un capítulo de la Sagrada Escritura. Eso es precioso porque te va a llevar a la conversión. Nos permite profundizar en el sentido de la pertenencia eclesial y nos sustenta en una familiaridad más grande con Dios. Como dice San Ambrosio, cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Esto es precioso. Cuando tomas la palabra en tus manos y la lees en la iglesia, es decir, en la comunidad de fieles, en la comunidad creyente, te vuelves a pasear con Dios por el paraíso. Hay una nueva creación. En el momento en el cual leemos la palabra, nos aplicamos a ella, nos dejamos tocar, interpelar por la palabra. Es precioso, mis hermanos. Nada más hermoso que yo dejarme tocar por la palabra, enamorarme de la palabra, gustar la palabra. Cuando un cristiano empieza a gustar la palabra, es signo de madurez. ¿Quieres madurar en tu vida espiritual? Aplícate a la palabra, lee con atención las Escrituras, cómprate tu Biblia, ten tu Biblia personal, una Biblia bien hermosa con un buen forro, no una Biblia de 2,000 pesos. No, una Biblia bien organizadita. Así como dedicamos dinero, tiempo para otras cosas, qué bueno tener una Biblia digna, que usted se sienta a gusto, que diga, esta es mi Biblia, de letra grande, con explicaciones, al pie de página. Bueno, cada uno según sus posibilidades. Yo sé que para algunos es difícil, pero hay que ir haciendo esto, porque eso manifiesta nuestro amor por la palabra. A grandes rasgos, conclusión de lo que hemos estudiado en el día de hoy. La lección divina es una lectura personal o comunitaria de la Biblia, acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la inspiración del Espíritu Santo en meditación, oración y compromiso cristiano, que es también la contemplación. La contemplación es el compromiso que yo adquiero con la palabra. Es lectura en el Espíritu o la Biblia orada. Eso es la lección divina. Decían los padres de la iglesia, ¿cómo sabemos si hemos entendido lo que hemos leído en las Escrituras? Y responde un padre de la iglesia, cuando tú pones en práctica lo que leíste, quiere decir que entendiste la palabra. Miren eso tan profundo que dicen los padres de la iglesia. ¿Cómo saber si entendí lo que leí? Cuando lo aplicas a tu vida. Podemos hacer grandes discursos, disertaciones teológicas y explicar, y es que esto pasó por esto, y entonces la geografía bíblica, y entonces el griego original, y esto y lo otro, y hablar, y hablar, y hablar, y no hacemos nada
¿Qué quiere decir? No entendimos nada. ¿Cómo saber que entendimos la palabra? Cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos por práctica. Cuando la ponemos en práctica es porque entendimos la palabra. Entonces esto nos abre un panorama nuevo. Y es que todos ustedes pueden acercarse a la lección divina con la luz del Espíritu Santo. Cuanto mayor sea tu fe y tu amor por la palabra, mayor van a ser los tesoros que el Señor va a descubrir delante de ti. ¿Cuál es el objetivo de este curso que iniciamos? Que cada uno de nosotros nos podamos enamorar de la palabra divina, que podamos acercarnos a ella en clave de oración. La lección divina no son lecciones, no son estudios, no son cosas elevadas, es algo sencillo donde yo me acerco, leo, medito, oro y contemplo para luego aplicar en mi vida. Eso es la lección divina. Queridos hermanos, agradecido con todos ustedes, todas las personas que se unen, los que van a llegar en la posteridad. Recuerden que son 4 o 5 lecciones que vamos a tener para aprender qué es la lección divina. Hoy hemos culminado con la primera lección respondiendo a la pregunta ¿qué es la lección divina? Espero que haya sido de su agrado para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Todos crecemos juntos en esta experiencia de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invito a todas las personas a poner allí en los comentarios el eco de qué les ha parecido este primer tema, qué les gustaría aprender, porque eso lo podemos retomar en los próximos temas que vamos a compartir. Y también invitarlos a compartir con otros contactos esta meditación, este curso sobre la lección divina. Seguramente son muchas más personas que quieren conocer la palabra de Dios, acercarse a ella desde una clave de oración donde todos tenemos acceso. Si hay personas que no se han suscrito al canal, les animo a hacerlo. Es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Y cuando tú te suscribes, le das manito arriba, haces que este contenido llegue a muchas otras personas. Que se difunda la palabra de Dios, que sea conocido y amado el Señor por todos, en todo tiempo, en todo lugar. Bendiciones para todos.